Me complace presentarles al doctor Diego Andrés Díaz Dío, presidente de la FLACIP, médico cirujano de la Universidad Juan Formas, Colombia, especialista en medicina intensiva de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, doctor en educación de la Universidad de Caldas, Colombia, fellow en simulación clínica del Hospital Virtual Vallecilla, Santander, España, fellow en investigación educativa, profesor de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad Alexander von Humboldt, Colombia, director del Centro de Simulación Clínica Vital Care Armenia, Colombia, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Simulación Clínica FLACIP. Nos va a compartir su plática de simulación para la educación interdisciplinaria. Por favor, adelante. Hola a todos, buenos días. En primer lugar, agradecerles, estoy muy contento de estar acá en México. Me encanta México, me encantan los mexicanos. Y siempre vengo muy contento. Y obviamente estar en Stimex después de todo esto que nos ha pasado es bastante importante para mí. Entonces agradezco a las directivas. Declaro no tener absolutamente ningún conflicto de interés. Y bueno, les voy a hablar de un tema que para mí es bastante importante. Ya ahorita Carla habló de algo de las zonas de simulación, por eso yo no la tengo de manera explícita, si hablaré alguna cuestión. Y mi idea es primero plantearles un contexto, luego de ese contexto definir algunos términos que es importante tener claridades conceptuales. Y luego de ello, pues hablaremos ya un poquito más de ciencia, ¿no? De qué se ha establecido, qué se ha encontrado, y algo de la experiencia nuestra desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista científico también. Esa foto que está ahí arriba se ve linda, ¿no? Las personas, médicos, enfermeras, terapeutas, todos sonrientes. Fíjense esa cara de serenidad que tienen todos, y uno dice, así nos enseñaron en la universidad. Y así aprendimos todo y salimos así contentos. Y una guardia estamos así, todos estamos así contentos. ¿Cierto que sí? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos formaron en bichos? ¿Verdad que los médicos con los médicos, enfermeras con enfermeras, terapeutas con terapeutas, etcétera, ¿no? Nutricionistas. Y luego, como por arte de magia, se espera que trabajemos juntos en un servicio, que resolvamos crisis. Pues yo les digo, soy intensivista, y que trabajemos así como en la fotografía y eso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, ya que somos educadores o nos interesa la educación, plantear algo que se ha tratado de alguna manera en las dos presentaciones anteriores, y es sobre la biografía escolar. ¿Cómo enseñamos? Pues enseñamos muy seguramente al comienzo como nos enseñaron, ¿cierto? Aprendimos de algunos maestros algunas cosas que vimos, eso está súper bueno, y de otros decíamos, no, como este no quiero enseñar. Esto nunca lo voy a repetir. Lo curioso de eso es que muchas veces algunos educadores terminan enseñando como no les gustaba que les enseñaran. ¿Sí? ¿Y cómo nos formamos nosotros? Con el método clásico, ¿no? Hoy hablamos de algunos paradigmas. Y entonces esta educación enciclopedista centrada en el que enseña, sin tener muy en cuenta en el que aprende, teníamos que memorizar textos gigantescos y luego teníamos que devolver esos textos, ¿cierto? O sea, teníamos que escribir o narrar lo que decía en el texto. Y uno se preguntaría si con eso es suficiente para ir a aprender en la práctica cotidiana. Y yo diría que la respuesta es no. No, eso no es suficiente. El conocimiento podemos dividirlo en conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional. Entonces, para el declarativo, pues es que esté bueno, y claro, yo tengo que saberme algunas cosas, tengo que saberme, no sé, cómo es la farmacocinética y farmacodinámica de algún medicamento, pues claro, eso lo tengo que saber, ¿verdad? Pero llevar eso de la teoría a la práctica es así de sencillo. Y ahora, porque eso tiene que ver con educación. Que yo sea un excelente intensivista ya me hace un excelente profesor. No, eso no funciona así. Entonces, eso es muy importante, es muy relevante y hace parte de nuestra profesionalización docente,
cómo conocemos nuestra biografía escolar, cómo enseñamos y en qué podemos nosotros apartar. O podemos evolucionar, cambiar teorías del cambio y nos cambian algo de los paradigmas. Y bueno, si avanzamos en la diapositiva. Ok. Ahí les tengo esta lectura, es un poquito larga la cita, está en Ética para Nicómaco de Aristóteles, y nos habla de la práctica. Nos habla de que aprendemos a hacer, muy seguramente haciendo. Y yo cómo quiero trabajar en equipo si yo nunca me formé en equipo. ¿Sí? ¿Cómo aprendo a aceptar lo que tiene para decirme la enfermera si yo nunca aprendí a entenderlo? En la práctica, a fuerza, tenemos que entendernos, pero previamente eso no estaba ni siquiera en el currículum oculto. O sea, obviamente no en el currículum formal, que eso es algo de lo que tenemos que saber los que enseñamos, que es cuáles son los tipos de currículum, ¿no? Y muchas cuestiones dan en el currículum oculto. Pero entonces, así como esta practicidad para el aprender, esa necesidad de experiencia para aprender, que claro, decimos, no, eso es de este siglo pasado, no, eso es hace miles de años. Entonces, esto es muy relevante para lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Todos podemos avanzar a la siguiente. Todos conocemos este trabajo, ¿cierto? Todos, yo creo. Errar es humano. Y eso es una verdad a puño. Es que somos humanos, somos falibles y tenemos que partir de ahí. Yo me puedo equivocar, así lleve tantos años de experiencia, me veo joven, pero no crean que ya llevo tanto tiempo en esto. Error médico, 100.000 muertos año, ¿cierto? En el año 2000, con un costo altísimo además, no solo en vidas, que eso no tiene valor, sino todo lo que implica para el sistema sanitario el error médico, ¿no? La cantidad de incidentes que hay, cómo estamos nosotros en seguridad, cómo estamos en calidad. Esto tiene que ver mucho con eso, la simulación tiene que ver con seguridad del paciente, ¿no? Entonces, este trabajo fue cardinal, y uno diría con todos los esfuerzos que se han hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene su programa de seguridad del paciente, que como mencionaron hace un rato, en todo lado, en todo el mundo, se habla de seguridad del paciente. Yo no creo que haya un país donde no se hable por lo menos de seguridad del paciente. Y uno esperaría que con eso disminuya la mortalidad relacional. Y bueno, vamos a avanzar a la siguiente, que ya algo se alcanza a ver. No ha disminuido. De 100.000 muertos año que teníamos en el año 2000 cuando se publicó ese trabajo, pasamos a tener cerca de 250.000 muertos año para el 2016. Se estima hoy día que son cerca de 400.000 muertos años, o sea, la cosa no ha mejorado. No ha mejorado, pero también porque hay más reporte, por supuesto, porque ya somos más conscientes de que hay cosas que hay que decirlas para que podamos mejorar, porque si no lo nombramos, no lo podemos dominar, ¿no? Entonces es necesario este reporte, pero igual seguimos siendo humanos que tratamos a humanos. Bien, entonces avancemos a la siguiente, porque creo que el puntero no me funciona. Bueno, así estoy yo. Soy triunfando. Diego, ¿lo vas a lograr? Voy a hacer, algún día llegaré. Gracias. Lo que pasa es que ese puntero es mexicano. Y no me hace caso. Sí, no hace caso. Entonces, como ustedes ven acá, en cuanto a riesgo, somos muy riesgosos. Somos unas disciplinas que somos de alto riesgo. La gente se muere por la atención clínica y eso finalmente es lo que quiere decir el error médico, que no es que sea el médico, es del sistema de salud y no obedece a la historia natural de la enfermedad. Bueno, lo conocemos y sabemos que una gran parte de esto se debe a problemas de factores humanos, de habilidad no técnica, dominios de carga cognitiva, etc. Lo sabemos. Bueno, y lo sabemos, y hay literatura, hoy en la primera conferencia mostraron mucha evidencia, es que decir que si se aprende a través de la simulación, eso no es una pregunta válida, o si se desarrollan habilidades, eso no es válido hoy día. Hace 20 años de pronto,
pero hoy día ya no. Bueno, y entonces, nada, sabemos que algo pasa. Sabemos por qué es que pasa, ¿cierto? Sabemos que hay formas de poder mejorarlo. Podemos avanzar la siguiente. Porque si no se me va el tiempo, pasémoslos todas para que se vaya eso ahí. Entonces, ahí en ese flujograma lo que estamos mostrando es que la atención de pacientes tiene riesgos implícitos porque los enfermos están enfermos. ¿Qué hacemos? Así llegaron, ¿cierto? Están enfermos. Pero hay un contexto sanitario tratante que somos nosotros, ustedes y yo, sus estudiantes, luego, ¿no? Los profesionales de la salud. Y es que son humanos y tenemos problemas. Cuando venga a trabajar al turno, a la guardia, no se traigan los problemas de la casa así como están ahí. Es un elefante en la sala que no lo podemos olvidar. Obviamente eso está dentro del profesionalismo, que luego hablaremos en otro espacio sobre ello. Pero son cosas que nos permean, son cosas que nos generan carga cognitiva. Venir cansados, venir con sueño, los que tenemos hijos, llegar a la guardia porque el niño estuvo enfermo toda la noche, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas son cosas reales y son cosas que están medidas y son cosas a las que deberíamos nosotros poner muchísima más atención. Entonces, en contextos sanitarios reales ocurre que como somos nosotros humanos tratando a humanos, se nos generan algunos, o sea, se manifiestan en el medio de la atención de situaciones emergentes, algunos vacíos en las habilidades psicomotoras, en lo técnico. Se me olvidó la dosis de algo, este nuevo medicamento no lo conozco, me compraron un ecógrafo y me dicen que tengo que hacer ahora todo con ultrasonido, que ya no puedo hacer nada a ciegas, pero no lo sé manejar, este es nuevo, no es como el que tenía, etc. Se nos generan esos vacíos, pero también se manifiestan vacíos en los factores humanos. ¿Qué es eso? Las habilidades no técnicas, yo creo que acá lo conocen como CRM, manejo de recursos en crisis, son no más el concepto de habilidad no técnica, en algunos sitios lo conocen como habilidad blanda. A mí me parece que eso blando no tiene nada, de hecho es muy difícil desarrollar. Y el dominio de la carga cognitiva. Eso lleva al error médico. Y hay formas de tratar de abordar lo técnico y la parte declarativa desde donde, y motora desde donde la domino. Pues puede ser con el modelo clásico, puede ser utilizando la simulación. Hablamos ahorita de diferentes zonas de simulación donde podemos hacer la intervención educativa, ahí está. Pero desarrollar factores humanos, eso es más difícil, eso es más complejo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces sabemos que eso puede llevar a mejorar el desempeño. ¿Sí? Hay suficiente literatura. La siguiente. Y resulta que cuando se da eso que vemos ahí, donde hay médicos, con enfermeras, con terapeutas, con otras profesiones de la salud y si hay demás profesiones acá, pues no quiero como minimizarlas, sino solo para poner un contexto donde hay equipos multidisciplinarios en la vida real, que es la vida real, así es como trabajamos. Hay caos. Y el caos es una oportunidad súper maravillosa para fallar. Cuando hay caos, uno fracasa. En momentos de crisis, el cerebro falla. Eso es una verdad que ya conocemos. Ahora, entonces deberíamos trabajar en desarrollar instituciones altamente confiables. Estas instituciones altamente confiables, pues tienen que trabajar en muchas cuestiones, en muchos procesos. Dentro de eso, la formación, la educación, que la gente sepa cuándo hasta aquí llego yo y necesito ayuda. De hecho, cuando trabajamos en desarrollo de habilidades no técnicas, una de las primeras es reconocer la crisis, nombrarle al mando y pedir ayuda, ¿cierto? Porque solos no somos capaces de, por mucho que tengamos cartones, títulos, etcétera, no podemos solos. Necesitamos un equipo multidisciplinario bien entrenado. Y es necesario que las instituciones inviertan en la formación de su personal. Pero entonces aquí lo estamos viendo como instituciones de salud. Pero ¿y por qué no trabajamos eso más temprano? O sea, ¿por qué ya cuando ya tenemos todos modelos mentales, cada uno tiene sus modelos mentales? ¿Cierto? ¿Por qué no buscar crear modelos mentales compartidos? De que trabajemos hacia la calidad, que trabajemos centrados en el paciente, que nos aprendamos a comunicar, que nos respetemos en el día a día, que sepamos que, bueno, esto ha sido jerárquico, pero porque yo no puedo aceptar que alguien me diga algo para resolver la situación, si son también profesionales cualificados.
¿cierto? Entonces, eso es necesario llevarlo mucho más antes, no solo esperar a educación permanente en equipos de salud ya creados, hay que hacerlo desde antes. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, desde mi área, el trabajo en equipo en las unidades de cuidados intensivos ha demostrado disminución de riesgos. Reconocimiento más temprano, mejoría en la comunicación, prescripciones más seguras. Estamos en este año el tema de seguridad de pacientes, medicación segura, ¿no? Sabemos que la administración de medicamentos es una de las cuestiones de más riesgo para los médicos. Pero entonces ahí, en esa imagen que hay, y luego cuando revisen las diapositivas, que la idea es que luego las tengan ustedes, somos muchísimos que trabajamos en la UCI, en una ronda paso de ronda en la mañana en la UCI está el intensivista, están las enfermeras, están médicos esenciales, están los residentes, está nutricionistas, químico, farmacéutico, etc. Somos muchas personas que hacemos la ronda para evaluar al paciente, pero también hay otras especialidades. Bien, siguiente. Entonces, uno diría, bueno, entonces, trabajo en equipo, manejo de habilidades no técnicas, desarrollo de las mismas, dominio de la carga cognitiva, que yo pueda trabajar bajo presión, lo leo, y con que lo lea, eso es suficiente. Este es un trabajo que hicimos con equipos multidisciplinarios, médicos y enfermeras. Lo quería hacer con otras terapias, pero pues como fue mi tesis doctoral, mi director no me dejó y gracias a Dios no me dejó y nunca había terminado. Pero entonces, la siguiente, aquí encontramos que el cambio conceptual, es decir, el conocimiento declarativo de lo que eran las habilidades no técnicas, se desarrolló súper rápido. En una semana recitaban lo que decía y no sabían sobre habilidades no técnicas, nunca lo habían escuchado, este grupo que se escogió. Pero el dominio conceptual se logró rápido, entonces uno diría, ya saben. O sea que en la vida real ya lo pueden hacer, porque así fue como nos hicieron a nosotros. En la vida real ya lo puede hacer, porque pues, ya lo recitan, ¿no? Está buenísimo. Sacan 5. Siguiente, por favor. Miren que no. Eso no es cierto. El dominio era malo, muy malo. Y a medida que se iban entrenando y iban creando algo que llaman modelos mentales compartidos, esas personas iban mejorando su performance en la práctica. No diría, bueno, ¿y cómo les fue a las enfermeras en el dominio de los conceptos? ¿Les fue mejor que a los médicos o les fue peor? A los médicos les iría mejor, igual, no hay diferencia, no son, por lo menos en este trabajo, no hay que hacer mucho más. Pero en ese trabajo no se encontró diferencia estadística significativa entre el aprendizaje del concepto de unos y de otros, igualito, ¿vale? Y en el desempeño, la misma cosa. No lograban, y luego de hacer simulaciones es que se logró ese salto. Cuando cambian sus modelos mentales, este trabajo fue precisamente sobre la evolución de los modelos mentales. Siguiente. Entonces, vamos ahora, ya que dimos un poquito de contexto de por qué es necesario hacer educación interdisciplinaria, hablemos un poquito de definiciones. Entonces, diríamos que, avanzalas todas, por favor. Entonces, diríamos que esta es una definición que me parece bastante interesante. Ya sabemos que simulación es representación. Y es una forma de ayudar a que la gente aprenda más y mejor. Una forma. Porque los dogmas pues, tampoco son muy buenos. O sea, que nos convertamos como en una religión y que esto es alabada hacia la simulación. No hay otras cosas. Y por eso hay que saber de ese desarrollo docente que habló ahorita Carla. Hay que ir aprendiendo luego de otras cositas también. Entonces sería el uso de algunos dispositivos en los contextos especiales por personas que tienen formación en ello y técnicas especiales, educativas por supuesto, para imitar contextos, o sea, lo que hace la simulación es imitar contextos reales. Ahorita se acaba, bueno, ¿y cómo sabemos en qué zonas estamos? Nosotros estamos en el 85% de zona 3, a eso me dedico yo. Hacemos zona 1 y hacemos zona 2 también, pero la gran mayoría pues está eso. ¿Y qué buscamos con esto? Generar aprendizaje. ¿En dónde? En un contexto seguro. Seguro para el estudiante, seguro para los pacientes, seguro para nosotros como educadores también. Que si se murió el simulador, pues no pasa nada. Pero para el siguiente caso, pero aprendemos. ¿Sí? Entonces, esto hay que saberlo, hay que conocerlo. Bueno, entonces, podríamos decir que es simulación. Siguiente.
Y ahora tienes educación interdisciplinaria, entonces cuando hay como mínimo dos disciplinas que interactúan y que aprenden en conjunto y de los otros. Antes de venir para acá, pues terminé un programa que tenemos de medicina intensiva para estudios disciplinarios y me pregunté, bueno, ¿qué es lo más importante de acá? No eran los simuladores, no éramos nosotros, era que ellos aprendían de todos, porque el aprendizaje es social. La educación interdisciplinaria es social, aprendemos todo de todo. Voy a aprender un montón. Y mientras estemos vivos tenemos que estar aprendiendo, tenemos que ir también cambiando. Queremos que los otros cambien. Nosotros, bueno, me les debo teoría del cambio, cosas que simplemente si no tienen luego regresar. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud y la tienen como necesaria. Es que desde el RAR es humano, desde ese trabajo, ya se plantea la educación interdisciplinaria. Ya estamos hablando hace más de 2 décadas y todavía no la hacemos. ¿Por qué? Pues porque esto es hegemónico, ¿cierto? Y como mencionó Arthur Ascom, el primer conferencista, a pesar de que digamos cosas no generamos ese cambio, no lo generamos, sino desafortunadamente no ha sido tan rápido en esta área. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya que venimos a esas cuestiones, esas dos categorías, ahora, ¿qué se ha hecho para ello? Bueno, pues hay muchos trabajos. Las revisiones sistemáticas nos muestran que la simulación es una muy buena manera de desarrollar habilidades en conjunto con otras disciplinas. Y eso ha sido válido en pregrado, ha sido válido en posgrado y en educación permanente. No hay aquí como dice educación continuada, bueno, educación permanente. ¿Y qué se hace para eso? Bueno, pues hay como varios niveles en los que se pudiera trabajar. Hay que trabajar en el entrenamiento, entonces diferentes perspectivas, todas apuntando hacia lo mismo. Las herramientas que se utilizan dentro de este tipo de educación, si se hace rediseño institucional, que eso tendría que hacerse. O sea, las instituciones tenemos que ser dinámicas, tenemos que ir cambiando así como lo hacemos en la educación. Y lo que tiene que ver con la formación del programa. Fíjense que en cuanto a entrenamiento es donde hay más trabajos que tienen alguna calidad, pero que de esto de literatura pues hay muchísimas. Siguiente. Entonces, ¿qué sería necesario construir? Equipos de alto rendimiento. Y un equipo de alto rendimiento tienen que estudiar juntos, tienen que entrenar juntos, tienen que reflexionar juntos y mejorar juntos. Tienen que participar en la auditoría de su propio desempeño. ¿Y cómo lo pueden ir haciendo? A través de la práctica en un escenario seguro y a través de la reflexión. Entonces, no quiere decir que uno no pueda hacer educación interdisciplinaria con zonas 1, claro, las hacemos. Con zonas 2 también las hacemos. Probablemente aquí esta curva se llama la curva de Dreyfus y Dreyfus del desarrollo de habilidades. Y siguiente avanzar a las 3. Entonces, aquí vemos estarían implícitas las zonas. De hecho, hay un trabajo hablando de zonas de simulación y curva de Dreyfus y pirámide de Miller para evaluación. Es interesante, hay que revisarlo. Pues, o sea, que lo revisen. Y entonces, devuélvela, por favor. Entonces, aquí en esta curva vemos en la parte baja que cuando uno es novato, todos arrancamos siendo novatos, todos. Entonces, ahí se puede hacer con zona 0, con zona 1, podemos ir avanzando, pasar a zona 2 y finalmente llegar a zona 3. Yo creo que la zona que hasta ahí, hasta ese nivel proficiente, por lo menos en lo que nosotros encontramos, se puede llegar con la simulación. Pretender que uno llegue a la parte de experto y de maestro a partir de simulación, no. O sea, sí se puede hacer transferencia en muchas cosas, pero se necesita la práctica clínica supervisada y la evaluación en el área clínica. Eso es así. La conferencia de Ottawa del 2020 nos muestra que en evaluación esto es necesario. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Siguiente. Y eso lo corroboramos acá en que es el mismo trabajo, donde encontramos que la gran mayoría llegaban a nivel profesional. Entonces, hasta ahí nos puede permitir la simulación para desarrollar equipos interdisciplinarios, ojalá de alto rendimiento. Luego hay que pasar a la parte clínica. Siguiente.
¿Y cuándo se logra eso? Siguiente, se logra cuando se logran construir modelos mentales compartidos. Cuando los modelos mentales pasan de ser de deshabilitantes a habilitantes. En nuestro caso, eso se logró más en un trabajo de 6 semanas a la tercera semana de entrenamiento continuo. ¿Sí? Obviamente, eso fue lo que encontramos nosotros. Hay que hacer muchos más trabajos como estos, ya pronto estará publicado. Pero hay que hacer trabajos similares a ver a dónde llegamos. ¿Será que eso no se puede acelerar? ¿Será que, bueno, hace más? ¿Por qué no le vamos a 2? Hay que probar, buscar otras maneras, ¿no? Siguiente. Eso es lo que lo comprueba. Y como las habilidades no técnicas son difíciles de desarrollar, o sea que porque los estudiantes nos nombren, nos narren, nos describan de lo que se trata, no quiere decir que ya lo puedan llevar a la práctica clínica cuando cambie el modelo mental, cambie el desempeño. Eso es lo que quiere decir esa diapositiva. Siguiente. Entonces, podríamos decir que no es que tanto entrenemos, sino cómo lo hacemos. Porque si yo entreno y hago y estudio y nadie me da un buen feedback, entonces parte de nosotros también saber cuál es nuestro objetivo de aprendizaje y desarrollo. ¿A dónde le estamos apuntando? Si nosotros sabemos eso y conocemos a los estudiantes, sabemos cuál es su progreso, podemos tratar de llegar a esto, ¿no? Llegar a tener realmente una práctica deliberada, reflexiva, que me busque mejorar mi aprendizaje. Siguiente. Anterior. Gracias. Entonces, como hablamos de equipos multidisciplinarios, nosotros trabajamos sobre esta perspectiva de simulación clínica estructurada y habla de la fidelidad, pero habla también del objetivo de aprendizaje. Claro, la fidelidad es súper importante, pero el objetivo de aprendizaje es súper importante. Entonces, ¿en qué trabajamos nosotros? En los conceptos de las habilidades no técnicas, en los conceptos disciplinares y en el desarrollo de estrategias metacognitivas. Si los estudiantes son capaces de pensar sobre su pensamiento, puede ser que logren un mejor desempeño, por lo menos eso es lo que hemos encontrado nosotros. Esos estudiantes evolucionaron a través de desarrollar sus habilidades metacognitivas, que de hecho las usan durante el debriefing. Entonces, si ustedes hacen debriefing, es importante que los estudiantes sepan que es un debriefing, que sepan en qué punto están y para dónde vamos. Que si me formaron con algo, me evalúen con eso mismo, ¿cierto? Porque si yo les doy teoría de diapositivas como estas, que, bueno, tienen todo su problema, porque aquí el que está aprendiendo más soy yo, ustedes están obteniendo información, pero yo no estoy aprendiendo esto cada vez más, porque soy el que lo estoy nombrando, ¿no? Hay unos conceptos también que recomiendo, noesis y semiosis. Entonces yo estoy trabajando sobre eso mientras voy dando la práctica. Entonces es importante que los estudiantes sepan en qué punto van, cómo van, que se les dé una evaluación y luego les permita mejorar. Eso es lo importante. Muy bien, siguiente. Entonces, seguridad del paciente, desarrollo de equipos interdisciplinarios, evidencia hay bastante y hay mucho soporte en que se puede aprender, en que se pueden desarrollar habilidades motoras, que pueden trabajar, pues que eso mejora la seguridad del paciente y posiblemente eso disminuye costos, ¿no? Hay trabajos que nos hablan solo sobre eso, costos. Bueno, sí merece la pena que hagamos eso, pero son centrados en educación permanente, la mayoría de trabajos, no en pregrado ni en grado. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros comencemos a trabajar sobre eso, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no lo hacemos. Entonces ahí no hay cambio, porque estamos todavía en la etapa pre-contemplación. Estamos cómodos, no tengo tiempo, no me dedican tiempo protegido para que yo haga educación interdisciplinaria, no es que hablar con los de enfermería, eso es caótico, los de enfermería no hacen con los de medicina, eso no nos entendemos, las directivas, los estudiantes sí, y lo agradecen. De hecho, dentro de la parte cualitativa de ese trabajo nuestro estaba eso, ¿y por qué no nos enseñaron así en integral? Si aquí vinimos a aprender esto y lo desarrollamos, ¿por qué no nos enseñaron antes? O sea, por ejemplo, de los estudiantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Siguiente, por favor. Y entonces, como el tema de este año es de seguridad del paciente, es los medicamentos, la educación interdisciplinaria ayuda a mejorar los errores. Lo ayuda. Es contundente. Entonces, hay mucho en lo que se puede detectar riesgos.
a pedir ayuda más tempranamente, a gestionar los equipos de alerta temprana, al respeto, etc. Bueno, siguiente. Ese trabajo es algo que hicimos antes de la pandemia y era por el dominio de la carga cognitiva a través de la simulación. Y todos decimos, es que sabe utilizar el equipo de protección personal. Sí, pues claro, un tapabocas. ¿Cómo no voy a saber utilizar un tapabocas? Pues se contaminaron todos. Equipos clínicos reales que iban a atender la pandemia en el estado donde yo vivo, ya le llamamos departamento. El estado donde yo vivo, que son los equipos clínicos reales de allá, que iban a atender la pandemia. Pero la carga cognitiva era muy alta, pero a medida que se va trabajando con simulación, no es que la carga cognitiva caiga a cero, pero mejora. Mejora y la eficiencia mejora. Entonces, en esto también nos ayuda la educación interdisciplinaria, nos ayuda a estar más seguros. Siguiente. Bien, aquí vamos a avanzar un poquito, que creo que no hay que ser siguiente, se nos ha cortado el tiempo. No, devuélvelo. Déjame decir alguna cosa. Entonces, claro, hemos trabajado sobre simulación presencial, pero y lo no presencial. La simulación a distancia, pongan el nombre que quieran, de la simulación, ¿no? Simulación no presencial. ¿Eso será que tiene algún impacto? Siguiente. Y la verdad es que sí, tiene impacto. Ese es un trabajo que hicimos precisamente sobre eso durante la pandemia. Trabajamos acá con una escuela en México, con el Tecnológico, y con una universidad de Ecuador. Y encontramos que haciendo simulación a distancia podíamos entrenar cosas similares en cuanto a lo declarativo que podíamos hacer en el centro de simulación. Siguiente. Y que se podían desarrollar habilidades, incluso habilidades no técnicas. Aquí nosotros trabajamos sobre conciencia situacional, liderazgo, comunicación. Entonces se puede hacer divinamente. Siguiente. Esto lo llevamos ya diferente, ya no solo con los computadores, esto es gente real, o sea, equipos reales trabajando en el centro de simulación, pero son la gente del centro, los profesores, los formadores, confederados, etcétera, del centro de simulación, y las personas a distancia. Eso lo hemos hecho mucho con equipos de anestesia y medicina perioperatoria, o sea, con instrumentadoras, cirujanos, etcétera, y lo hemos hecho en América Latina, hemos hecho bastante. Y permite desarrollar trabajo en equipo interdisciplinario, que la gente se comunique, que desarrollen modelos mentales compartidos. Siguiente. ¿Y cómo estamos en América Latina? Bueno, América Latina está creciendo en simulación, y eso es buenísimo. Estamos creciendo, y no solo estamos creciendo porque compremos más simuladores, no tengo conflicto de interés ni mucho menos, ¿no? Pero digo, es la formación. Cada vez hay más centros de simulación, cada vez, y esto es una carrera de largo aliento. Todos iniciamos con un cursito básico y luego fuimos avanzando. ¿Por qué hice yo el doctorado? Porque sentí, cuando terminé el fellow, dije, pero yo no sé mucho teoría educativa, sé de simulación, pero teoría educativa no me hace falta. Entonces, es un camino y hay que ir avanzando en esa profesionalización docente. Siguiente. Pero entonces, siguiente, da 2 clics. Otro. Entonces, lo interesante es que en América Latina estamos trabajando por eso. Los centros de simulación en su gran mayoría están trabajando en educación interdisciplinaria, en manejo de equipos, ¿cierto? Entonces, puede que no lo hagan de una manera consistente, pero ya lo están haciendo, y eso es una base. Tenemos que fortalecer esa base. Tenemos que ir más allá y no hacerlo solo en el posgrado, la educación continuada permanente. Tenemos que llevarlo a pregrado. Nosotros, siguiente. Bueno, es para hablarles de cómo lo evaluamos, pero antes de hablarles de eso, les diría que nosotros ahorita estamos trabajando mucho en educación interdisciplinaria, en educación permanente, y estamos incursionando en pregrado. ¿Cuál fue mi problema? Que las directivas no querían permitirlo. No querían. Pero miren, les mandé los artículos, les mandé una carpeta llena de artículos que lo sustentaban, les hice una presentación de que eso era importante. Y todavía no. Se me están viendo allá en Colombia, hola. Entonces, pero sí, o sea, es la realidad y eso tenemos que cambiar. Bien, ¿con qué evaluamos esto? Porque ahí sí yo hago educación interdisciplinar, qué chévere, y lo estoy evaluando, todo hay que evaluarlo. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Si están percibiendo, porque los meta a todos en un salón, no sé qué decir que yo estoy haciendo educación interdisciplinaria.
Entonces hay que medir cuál es la percepción de calidad de esa educación interdisciplinaria. Hay muchas escalas, esto pues ahí les queda a ustedes en la conferencia luego para que revisen el artículo en más detalle, pero el mensaje es hay que evaluar lo siguiente. Y entonces, ¿cómo hacemos para esto? Se necesita trabajo en equipo. Así como les estamos enseñando a trabajar en equipo interdisciplinario, nosotros tenemos que trabajar en las instituciones educativas de manera interdisciplinaria. Tenemos que tener, eso no puede ser un comité de aplausos. Tengo una idea, entonces, hagámosla. No, eso tiene que haber pros, tiene que haber contras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuánto es el tiempo que nos vamos a poner para eso? ¿Cuánto le debemos destinar? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Lo que ustedes ven ahí son los objetivos por los que plantea esta revisión. Y yo anoté el último, que es el respeto. Uno diría que en práctica ética debería estar, pero no está así como tan diciente. Y ese es un problema que yo veo en la vida real, el respeto entre las diferentes profesiones. Y eso es importante que se enseñe desde pequeñitos. Y por eso hay que intervenir, sigo insistiendo, en el pregrado hay que tener claros los objetivos de aprendizaje, hay que hacer el diseño curricular y la inserción curricular de esto, ¿sí? Para que pueda ser una experiencia exitosa. Siguiente. Bien, cuestiones por resolver. ¿Eso qué es? Ideas que le dejo para que investiguen. Bueno, yo también. No me quede tiempo porque también hago clínica. ¿Dónde debo hacer esa educación interprofesional? ¿Y cuánto tiempo le debo dedicar? ¿Y será que la puedo hacer en zona 2 o en zona 1? ¿Y eso será mejor que en zona 2 o será mejor que en zona 3? ¿Será que utilizar simuladores costosos, que una cosa es el alto costo y otra cosa es la fidelidad, y no necesariamente son lo mismo? ¿Será que es lo que hay? ¿Y será que hay diferencia? Ahí hay que investigarlo, ¿cierto? Porque todavía eso yo pienso que está por resolver. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Y a qué nivel alcanzan? ¿Y a qué tanto tiempo se pierden esas habilidades? ¿Será que necesito otra vez volver a hacer un reforzamiento con el tiempo? No es que esté educación interdisciplinaria hay que hacerla, no sé, cada 6 meses, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, que tengamos más claridades al respecto. ¿Cuánto tiempo permanecen los modelos mentales compartidos? Ya eso es una cosa seria. Se desarrollan modelos mentales compartidos, eso es un hecho. Pero ¿y cuánto tiempo duran? ¿Sí? Y entonces yo los desarrollé con esta gente que trabaja en el hospital y cambié de hospital. Cambiaron a todo el mundo, todos son nuevos. Wow, ¿no? Entonces, eso cómo va decayendo cuando ya no estoy en un entorno donde se trabaja por la calidad, ¿no? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos en América Latina? Así como ya sabemos que estamos haciendo cosas, pero específicamente en la educación interprofesional, ¿cómo estamos nosotros? ¿No? Eso sería interesante de averiguar. Siguiente. No se ha acabado eso. Entonces, mensajes para llevar. La educación interprofesional que apoya el aprendizaje, lo hace. Que mejora la calidad de atención de los pacientes, lo hace. Que disminuye los costos derivados del error médico, por supuesto que lo hace. A pesar de todo este esfuerzo que se ha hecho y ya todo lo que sabemos no se hace. O sea, seguimos mal, ¿no? Y eso tenemos que saberlo para a partir de ahí comenzar a construir. Y la simulación clínica sin duda es una buena forma de aprender y de desarrollar habilidades que son necesarias para la seguridad de los pacientes, porque finalmente en simulación el fin último es la seguridad del paciente. Eso transita por muchas cosas. Y bueno, pues muchas gracias.